Hemos cantado que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de su gloria, por medio de Jesucristo sea la gloria. También vamos a ver en esta tarde el final de la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, donde en la despedida de esta carta, Cristo le promete al vencedor dos aspectos que aseguran la salvación. Dos aspectos que aseguran la salvación. Apocalipsis capítulo 2 dice desde el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Con la ayuda del Señor vamos a ver en esta tarde, en esta despedida, cómo Cristo promete al vencedor dos aspectos que le aseguran la salvación. Dos aspectos de las bendiciones que Dios le asegura al vencedor que tienen que ver con la seguridad de su salvación. ¿Qué dice el texto? Versículo 17, al vencedor se le darán dos cosas básicamente. Y por eso ahí viene esa énfasis que la promesa que Cristo le hace al vencedor es darle dos cosas. Asegurarle que dos cosas tendrá en el futuro. Uno es, le daré el maná escondido. La importancia es lo que le dará, le daré, esa es la promesa. Y aquello que le ha prometido es, le daré del maná, que se caracteriza porque está escondido. Y el segundo aspecto que le dará, ¿qué es? Parece que es una piedrecita blanca, pero el énfasis en el original es que le dará un nombre grabado en una piedrecita blanca. En el énfasis en el original es que le daré un nombre nuevo y esto vendrá en una piedrecita blanca. Y el otro aspecto de ese nombre es que es solo conocido por aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe es el único que lo conoce. Bueno, esto sería lo que básicamente está diciendo el texto. El texto está prometiendo, Cristo está prometiendo al vencedor dos aspectos que aseguran su salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero es que al que venciere no muestra en el original el futuro, sino un presente, el que está venciendo. En el original, el que vence debería ser la traducción. Es la realidad de un creyente que lo identifica. Un creyente está identificado porque es aquel que ha sido más que vencedor por medio de la victoria que Cristo alcanzó para él. No es aquel que por su fuerza y sus méritos consigue mantenerse fiel y vencedor hasta el final de la carrera, sino que la característica del vencedor es aquel que ha recibido la victoria y no la ha alcanzado por sus méritos. Así que lo que Cristo promete al vencedor no es un premio por haber vencido, sino que aquel que se identifica como el vencedor recibe una bendición por gracia. Así que esto que Cristo le dará es una bendición por la gracia a aquel que por la preservación de Dios está venciendo y vencerá hasta el final. Así que esto debemos señalarlo, que esto no es mérito ni premio, sí es por gracia y es una bendición. No es un premio que alcanza, es una bendición por gracia. Así que en este sentido, las dos cosas que se le promete tienen que ver con aspectos futuros
que los va a consolar y los va a animar en el presente. Es decir, lo que Cristo le promete a ellos, es necesario que ellos recuerden esta promesa para que puedan vivir animados y para que puedan ser consolados en su vida cristiana a medida que están venciendo. Así que estos aspectos para ti, para mí, para el creyente, para la iglesia, son aspectos fundamentales para que podamos ser animados y consolados mientras estamos viviendo fortalecidos en estas promesas. Así que dos cosas principales que Cristo promete al creyente para fortalecerlo y para animarlo. Y dos aspectos que tú y yo necesitamos para vivir en dependencia de la victoria que Cristo ya ha tenido. Es decir, Cristo ya ha tenido esa victoria y nosotros que somos vencedores tenemos la bendición que ya Él ha alcanzado para nosotros. Primero, le daré el maná escondido. ¿Qué significa le daré del maná escondido? En el original se traduciría así, le daré del maná del escondido. Es decir, el maná escondido está diciendo que es algo exclusivo. El maná escondido es un maná y exclusivamente se caracteriza porque está escondido. Debemos comprender que la intención del autor tiene que ver con el significado del maná a lo largo de la historia, de la revelación. Si nosotros dijéramos, bueno, ¿qué significa le daré del maná escondido? Si lo decimos en base a nuestra imaginación, entonces cada uno va a tener un significado diferente. Si lo decimos en base a nuestra suposición, entonces podremos estar seguros de que más bien estaremos equivocados. La manera correcta y adecuada de entender el significado es someternos al texto bíblico. ¿Y cómo lo haremos? En primer lugar vamos a ver a qué se refiere Cristo que le dará del maná escondido, comenzando desde el principio. ¿Cuándo apareció el maná? ¿Qué es el maná? Vayamos entonces a Éxodo capítulo 16. En este libro, Moisés, movido por el Espíritu Santo, está relatando en el tiempo en el que está a punto de morir Moisés y está extendiendo todo este libro de la ley para que la segunda generación pueda entrar a tomar posesión de la tierra. Dios le manda a Moisés que escriba estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la ley, que determine lo que el pueblo de Israel debe saber de Dios y de su historia y de su voluntad y de su santidad y su poder para que puedan honrar a Dios en el proceso de ser el pueblo escogido. Éxodo 16, Dios saca a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo hace haciendo notorio su poder. ¿Recordáis las plagas que Dios trajo a Egipto? Y Dios muestra su poder y su gloria con todas esas plagas. Al sacarlo, Dios decide no llevarlos por un camino de los filisteos. Míralo en el capítulo 13, versículo 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Esa palabra, aunque estaba cerca, significa aunque era el camino más corto. ¿Por qué? Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Esto no significa que Dios no sepa lo que va a pasar. Por si acaso, no, Dios no está diciendo por si acaso. Dios está diciendo porque si los llevo por ahí, se van a dar la vuelta. Dios lo sabe y nos los manda por el camino más corto. Porque cuando los lleven por los filisteos, van a enfrentar la guerra con los filisteos con miedo y se quieren volver a Egipto. Así que el propósito de Dios es mandarlos por un camino más largo. ¿Para qué? Para darles testimonio de quién es el que está a su cuidado. Israel necesita conocer bajo las manos de quién está, para que cuando enfrenten la lucha de los filisteos ya tengan razones para no darse la vuelta a Egipto. Así que Dios les va a mandar por otro pueblo y dice el versículo 18, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Por ello, Dios entonces les provee un camino más largo, escucha, con el propósito de darles el testimonio de quién es Él, de quién es Dios.
Dios les va a dar el testimonio de su poder y de su cuidado al pueblo de Israel para que entonces ellos puedan enfrentar las luchas que le esperarán en el camino hacia la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. Así que observa que Dios en ocasiones nos lleva por un camino diferente al que nosotros pensábamos, porque por medio de ese camino Él nos dará las enseñanzas que necesitamos en cada momento por su palabra, para que podamos responder y confiar en su poder y en su cuidado. ¿Cuál fue el primer testimonio que Dios le tenía preparado al pueblo de Israel para que confiara en Dios? Bueno, el primer testimonio del poder de Dios que le dará confianza al pueblo de Israel de que Dios le cuida eficazmente y que ellos puedan depender del cuidado de Dios fue la columna de fuego y la columna de nube que los guiaba y los protegía. Observa cómo dice el versículo 13-19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mi hueso con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. ¿A fin de qué? A fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esto que Dios está haciendo al pueblo de Israel es la primera muestra de testimonio de quién es el Dios que los guía en el desierto. Si esto Dios no lo hubiera desviado del camino corto, no habrían tenido el testimonio de cómo Dios colocó una columna que los protegía, los guiaba, los guardaba. Así que el pueblo podía tener en este poder de Dios el testimonio de su cuidado. ¿Cuál fue el segundo testimonio del poder de Dios? De cómo Dios los cuidaba fielmente y eficazmente, controlando todos los peligros que le vendrán por delante. Observa que a partir de entonces el pueblo de Israel es seguido y perseguido por el pueblo egipcio. Es decir, en el capítulo 14, observas ahí que dice Dios a Moisés. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Es decir, observa que iban en un camino y Dios dice a Moisés: dile que se paren y se den la vuelta. Así que Dios, que está controlando el camino de Israel, les dice que cambien de dirección y se vayan a otro lugar y acampen allí. ¿Por qué? Mira el versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Esto es lo que Faraón dirá cuando sepa que el pueblo de Israel se ha ido por el desierto. Entonces dice el versículo 4, escucha, y yo, ese yo, ¿quién es? Dios. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Este Señor es Jehová, el Dios proveedor del pacto y fiel a su palabra. Y así lo hicieron. Escucha, que Dios pone a Israel en una situación de peligro. Que Dios está al control de Israel, pero además está al control y los manda que se pongan en una situación en la que serán perseguidos. Pero el propósito claramente ahí es para glorificarse por medio de Faraón, los cuales sabrán que Jehová es el Señor. Y así sucedió. Y el pueblo acampó junto al Mar Rojo. Y Faraón persiguió al pueblo de Israel con todo su ejército para destruirlo. Entonces, en esta situación, Israel demostró cómo responde el corazón del hombre ante el peligro, aunque ha recibido el testimonio del poder de Dios. ¿Cómo responde el corazón del hombre ante el peligro, aunque ha escuchado que Dios lo va a proteger?
Mira, versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-hahirot, frente a Baal-zephón. ¿Por qué los encontraron allí? Porque Dios les dijo: daros la vuelta y quedaros aquí, que tengo preparado una situación en la que yo me glorificaré, y es que yo endureceré el pueblo de Egipto para que os persiga y quiera aniquilaros. ¿Cómo responde entonces el pueblo? Versículo 10. Y al acercarse a Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Y continúa el pueblo diciendo, versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo de Israel, aun cuando ha tenido el testimonio del cuidado de Dios, ha preferido morir en manos de los egipcios y vivir como esclavos que ser cuidados y protegidos por el Dios poderoso. Entonces Moisés les habla al pueblo para que confíen en el Señor, quien peleará por ellos. Mira el versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Escucha, esa expresión, ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, está enfatizando que Dios está permitiendo esta situación como testimonio del poder de Dios. Cuando tú y yo estamos en situaciones de dificultad y peligro y angustia y miedo, la respuesta es esta: ved cómo Dios actúa en esta situación. En lugar de decir: Dios, si tú tienes poder, ¿por qué has permitido esto? En lugar de ello, está quieto y conoce cómo Dios obra. Escucha y déjate guiar por su palabra. Confía en su poder y en su voluntad. Y dice ahí, versículo 13, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. ¿Por qué? ¿Porque los israelitas son vencedores? No, porque Dios peleará por vosotros. Y son vencedores porque Él vencerá. Versículo 14, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis, ¿cómo? Callados. Mira, mejor callar o que decir esas barbaridades de mejor morir en Egipto. Callaos y ved cómo Dios os va a salvar. Esta es la segunda forma en la que Dios está preparando a su pueblo para cuando enfrente la conquista. La primera es por el cuidado de las columnas, ¿verdad? Columnas de nube y de fuego. Y la segunda es por medio de controlar soberanamente los peligros y por medio de esas situaciones mostrar su poder trayendo la victoria definitiva. Versículo 18. Ahí está mostrando cómo ellos son testigos de que la columna y el ángel de Jehová que iban por delante ahora se cambian de lugar y se ponen entre los egipcios e Israel. Y la columna y el ángel de Jehová, que esto es opinión personal, creo que es Cristo preencarnado, Él está allí, Dios cuidando y protegiendo al pueblo de Israel frente a la amenaza de Faraón. Dice el versículo 20, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros.
Así que este es el testimonio de la protección de Dios. Dios no solamente su protección se hizo manifiesta cambiando de posición, sino que Dios hizo soplar un viento, capítulo 14, versículo 21, un viento que secó el mar que estaba delante de ellos y cambió el mar en seco y fueron divididas las aguas por medio del viento que Dios hizo soplar. Así que observa en el versículo 24, dice ahí, y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró, observa ese verbo y subráyalo, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. El segundo verbo, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Versículo 25, el tercer verbo, y entorpeció la rueda de sus carros. Y el cuarto verbo, e hizo que avanzaran con dificultad. Estos cuatro verbos muestran que es Dios quien peleó contra los egipcios. Y esos cuatro verbos nos muestran que el Señor mostró el testimonio de su cuidado a su pueblo para que pudieran confiar en Él. El tercer testimonio del cuidado fiel y el poder de Dios para su provisión, para su pueblo, fue atender las necesidades, las provisiones de sustento. Aquí viene el capítulo 15, un cántico de Moisés e Israel. Bueno, hay razones suficientes para que Moisés e Israel canten este cántico en el capítulo 15, versículo del 1 al 18. El pueblo de Israel ha visto el testimonio de Dios y le adora. Pero, escucha, versículo 22, 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron hacia el desierto de Shur, anduvieron ¿cuántos días? 3 días en el desierto, 3 días. Después de un testimonio de la victoria en el que Israel se cayó y vio que fueron librados de manera sobrenatural, milagrosa, 3 días bastaron para que Israel murmurara. Versículo 23, cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y de ahí viene ese nombre, Mara, porque son aguas amargas. Versículo 24, y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Esto es, pasaron de ser no potables a ser aguas potables, aguas limpias. Y esto fue por la obra sobrenatural que Dios hizo por medio de esta instrucción a Moisés. Así que ellos necesitaban agua y lo primero que Dios les da es agua. Les provee de sustento, aunque el pueblo murmura contra Dios. Dios les provee el sustento de agua. En ese momento Dios hace un pacto con Israel. Oye, yo os doy agua, y dice en el versículo 25, y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Es decir, le proveyó de agua, pero le dijo, recuerda que debes vivir bajo mis estatutos, debes honrarme en todo lo que yo te mando, si no yo te enviaré las enfermedades que envía a los egipcios. Y Dios firmó este pacto por medio de 12 fuentes de agua. Mira lo que dice el versículo 27. Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Tú tienes sed, Dios te da la provisión. Y Dios le muestra el testimonio para que ellos ya no duden más de la provisión de Dios. No solamente convierte agua que no es potable en potable, sino que tiene 12 fuentes preparadas. ¿Cuántas tribus hay? ¿Y cuántas fuentes? Es decir, lo que está señalando aquí el texto es que Dios les provee de agua suficiente, abundante para sus necesidades. Entonces es normal que Israel a partir de ese entonces no dude más de la provisión de Dios, ¿verdad? Como tú y como yo. ¿Cuántos testimonios de la provisión de Dios que nos da en nuestra vida? Y ya con un testimonio de eso, nosotros ya no dudamos más, ¿verdad? A lo largo de Éxodo 16, Dios no solamente provee de agua como ha hecho, sino ahora va a proveer de alimento.
Versículo 1 del capítulo 16. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está frente a Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida. Es decir, 2 meses y medio después de salir llegan a este sitio. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué murmuran de nuevo? ¿Por qué hablan mal de su liderazgo? Mira lo que dice el versículo 3. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Mira, Israel es como tú y como yo, ¿eh? No pensemos que nosotros somos mejores que ellos. A veces preferimos un mal peor que el pequeño mal que Dios permite. A veces creemos que nuestros planes son mejores que los que Dios está permitiendo. Y ahí entonces dice versículo 3, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero qué necios somos. Con el testimonio del poder de Dios, con el testimonio de la provisión de Dios, del cuidado de Dios. ¿Por qué pensamos que Dios nos va a proteger de Egipto y nos va a matar de hambre? ¿Qué sentido tiene? Pues eso es lo que estaba guiando a este pueblo. Y eso es lo que guía en muchas ocasiones nuestra forma de pensar en la vida cristiana. De tal manera que Dios responde de esta forma y les provee no solamente de agua, sino que les provee también de alimento. La provisión del maná se anuncia aquí en primer lugar como el pan del cielo, versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo. Este es el primer título del maná. El maná no es, como vamos a ver más adelante, el nombre que le puso Israel a ese alimento. Esto. Israel, ¿sabes cómo llamaba al pan del cielo? Esto. ¿Qué es esto? Dijeron ellos cuando lo vieron en el versículo 15. Ellos vieron ese maná y dijeron: ¿qué es esto? Y desde ese momento le pusieron nombre de esto. Pero el maná fue puesto un título de parte de Dios como el pan del cielo, que Dios proveyó y prometió al pueblo de Israel para aliviarle y para alimentarle en su porción suficiente para cada día. La provisión de Dios está ligada a su intención de probar la obediencia de este pueblo. Porque dice en el versículo 4, entonces el Señor dijo a Moisés: aquí haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Pero ¿cuál es el propósito? Mira lo que pone ahí. Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. El pueblo de Israel está rebelándose y murmurando contra Dios, viendo el testimonio de la provisión de Dios, que Dios utilizará este maná para probar al pueblo. Y no porque Dios necesite probarlo, escucha. Cuando Dios prueba a alguien es para que esa persona manifieste la realidad de su respuesta. No porque Dios necesite conocerla, sino porque esa persona, los que le rodean y tú y yo, sepamos cómo ellos y nosotros respondemos en tales situaciones como esta. Cuando Dios prueba a Abraham, prueba la fe de Abraham, no lo prueba para saber que Abraham teme a Dios, sino que ahora se ha manifestado el temor que Abraham tiene hacia Dios, que Dios conocía, pero que se ha dado a conocer, se ha manifestado. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios al darle este pan? Versículo 6. Y entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Así que ante esas murmuraciones Dios les va a revelar su gloria. Les va a dar aquel pan, aquel alimento que ellos necesitaban para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Versículo 10 dice: y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciéndole: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor
vuestro Dios. Yo soy Jehová, el Dios del pacto, el Dios de la provisión y la fidelidad al pacto. Él va a ser fiel al pacto, aunque ellos sean infieles. Así que aquí hay aspectos de esta provisión del maná para poner a prueba 3 aspectos de este pueblo. Primero, Dios va a probar por medio del maná que ellos deben buscar la satisfacción de la provisión suficiente. Ellos deben reconocer que ya están satisfechos con lo que Dios les da. Míralo en el versículo 16. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 16. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él, es decir, del maná, lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y esto es la provisión de Dios para cada uno. No vaya a coger más que lo que cada uno necesita comer. Versículo 17. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y unos recogieron mucho y otros poco. Esto es, unos recogieron mucho porque eran muchos en esa familia. Otros recogieron poco porque eran pocos. Cada uno recogió una medida de gomer por cada persona. Versículo 18. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró. Era lo justo. Ni le faltó al que había recogido poco. Era bastante para todos. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces, ¿por qué Dios le da esta orden? Para que ellos sepan que es suficiente con la provisión que Dios te da. Que estés satisfecho con la provisión que Dios te da. En lugar de buscar más y más y más, si Dios te da esta medida, esta es la que tú necesitas. Y dale gracias a Dios por esa provisión. Pero este es el segundo aspecto que Dios va a probar del pueblo. Que ellos no confían que esa provisión sea suficiente. Versículo 19, mira lo que dice. Y Moisés les dijo, que nadie deje nada para la mañana siguiente. Es decir, que tú comas lo que tú quieras comer, que no sobre nada. Es decir, de lo que Dios te ha dado hoy, no pienses que mañana no va a tener. Y entonces tú te tengas que guardar algo para mañana. No está diciendo que te gastes todo lo que Dios te da y que mañana Dios te dará un poco más, no. Lo que está diciendo es que confíes que Dios te ha dicho que cada día te va a dar el maná necesario. Así que confía que mañana no va a faltar, que Dios es fiel. Así que tú no te guardes nada para mañana. Mañana habrá. Y mira lo que dice el versículo 20. Mas no obedecieron a Moisés. Es decir, algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. ¿Y qué les pasó? Pues entonces le crecieron gusanos y se pudrió y Moisés se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no confiamos que Dios nos provea del maná para mañana. ¿Te das cuenta? Cómo Dios dando testimonio de su provisión, nosotros en muchas ocasiones desconfiamos de su fidelidad. Y nosotros procuramos almacenar para lo que pueda venir mañana. En tercer lugar, ellos deben evitar la avaricia para dedicarse al Señor. Deben evitar el acaparar cada vez más en lugar de estar dedicados al Señor. Ellos deben estar dedicados al día de reposo que Dios les ha encomendado en lugar de acaparar cada día más. Y mira lo que dice ahí en el versículo 22. Y sucedió que en el 6º día recogieron doble porción de alimento. ¿Por qué recogieron en el 6º día doble porción? Recogieron 2 gomer por cada uno, por cada cabeza, cada persona. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Versículo 24. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. Versículo 26, 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el 7º día algunos de los del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Te pregunto, ¿por qué salieron a recoger?
o porque se habían comido lo que tenían que haber guardado para el día siguiente, o porque no habían cogido la previsión para el día siguiente, o porque ellos esperaban cogerlo del día siguiente en lugar de estar dedicado al Señor. Y esto no es que el domingo no se pueda trabajar y lo llevamos a ese punto, sino lo que está asentando es un principio mucho más amplio. Es que tu vida no es para que estés dedicado a almacenar maná. Tu vida está dedicado para trabajar lo adecuado y lo necesario y dedicar el resto del tiempo para la gloria de Dios, para el servicio a Dios. Y en muchas ocasiones no servimos a Dios porque estamos enfrascados en querer acumular maná que se va a quedar aquí. Pero todo esto, hermano, es porque este maná es un testimonio a Dios de que Él es el libertador, Él es el poderoso, el proveedor, el fiel a sus promesas y en el que tú debes estar confiado en su cuidado y provisión. Por eso Josué 5:12 nos muestra que Dios fue fiel hasta el último día, proveyendo maná, hasta que los hijos de Israel entraron y pudieron comer de los frutos de Canaán. Entonces ese día ya no hubo más maná. ¿Por qué? Porque Dios le dio 3 señales al pueblo de Israel para que confiaran en Dios. Uno es la columna y su guía, otro es el poder dando la victoria y otro es la provisión. Y cuando Dios muestra su poder proveyendo fielmente para su pueblo, el pueblo debe reconocer al Dios como el proveedor fiel. Pero el maná no solo es una provisión real para el pueblo de Israel, es que tú y yo dependemos en nuestro día del maná. Salimos por la mañana a recoger maná y comemos de ese maná. Es que este maná que te espera a ti si eres vencedor se refiere a un pan. El maná desde ese momento se convierte en un símbolo, en un testimonio. Dios le manda a Israel que desde entonces guarden una porción de ese maná para el testimonio futuro. Eso lo puedes ver ahí en el capítulo 16, versículo 32. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná. ¿Para qué? Dice, para vuestras generaciones. Vamos a ver, ¿cuánto duraba un maná guardado en el gomer? Un día, al día siguiente le salía gusano, ¿sí o no? Pero esta porción es una porción de señal. Dios va a preservar ese maná como testimonio a las demás generaciones. ¿De qué? No de una señal gastronómica de tiempos antiguos. De un testimonio de la fidelidad y de la provisión fiel de Dios para nosotros. Un testimonio de quién es Dios. Y cómo Dios a lo largo de la historia es digno de ser adorado por quien es y por su provisión fiel. Por eso el Salmo 78, versículo 24, el salmista adora a Dios por su provisión fiel, recordando que le dio a su pueblo el maná. Nehemías capítulo 9, versículo 20, ahí el pueblo está recordando cuando viene de Babilonia, cómo Dios lo saca de Babilonia y llega a Jerusalén y Dios restaura al pueblo. El pueblo alaba al Señor recordando cómo Dios mantuvo a Israel con gran compasión proveyéndole de maná. Este es el primer aspecto sobre el maná. Es una señal del testimonio fiel de Dios. Una señal de que Dios es el Dios de la provisión. El segundo aspecto que tú debes conocer sobre este maná para que entendamos bien es el aspecto que entendemos como promesa para los creyentes. Y lo vemos en Deuteronomio 8, Deuteronomio capítulo 8. Aquí la segunda generación escucha a Moisés predicando varios sermones en este libro. Y Moisés predica a la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto cómo Dios los guardó y la provisión que trajo Dios sosteniendo a sus padres y a ellos cuando eran pequeños con esa comida física. Versículo 3, Deuteronomio 8:3. Y te humilló. ¿Recuerda cómo Dios te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender algo? Escucha, el maná no era para darte alimento solamente. El maná te hacía entender algo. Tenía el propósito de hacerte entender algo. ¿Qué? Es una frase que trasciende la necesidad física. Y es una frase que muestra que el maná solamente señala algo mucho mayor.
Observa cómo dice ahí el versículo 3, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que el hombre vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Lo que está diciendo aquí es que Dios te está dando a entender que lo que tienes que procurar no es cuidar solo tu cuerpo, sino que hay algo más importante a lo que tienes que poner atención. Es que tú y yo necesitamos vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Y eso no es la vida física del alimento, esa es la vida espiritual. Así que escúchame, hermano, el maná apunta a una necesidad que Dios provee espiritual, no solo física. Porque ahí ellos debían entender que el hombre no debe solamente dedicarse a cuidar su cuerpo, sino que Dios, por medio de su boca, de su palabra, ha hecho que salga aquello que mantiene al hombre vivo espiritualmente. Esa es la prioridad. Es la provisión de la vida espiritual que Dios trae no por el maná, sino por lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra, su mandato, su mensaje. Así que el primer aspecto es que el maná señala a Dios como proveedor. Pero el segundo aspecto es que el maná señala a Dios como proveedor de vida espiritual, por encima de las necesidades materiales. Y Cristo tomó este pasaje cuando fue tentado por Satanás en ese primer tipo de tentaciones donde Cristo llevaba 40 días sin comer y Satanás pensaba que Cristo se debatía entre la vida y la muerte y que por su debilidad para cuidar su cuerpo haría lo imposible, cualquier cosa, con tal de no morir de hambre. Y cuando le dijo Satanás, mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Satanás sabía que Cristo tenía poder para eso, ¿verdad? Pero Cristo le dice eso y pronuncia estas palabras, pero aquí las pronuncia añadiendo algo que en Deuteronomio no leemos, sino que en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 Jesús dice, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que Jesús explica aquí, escucha, hermano, en este pasaje, muestra que nuestra integridad física, escucha, nuestra integridad física no debe estar por encima de nuestra integridad espiritual. Tú no debes cuidar más tu cuerpo que tu corazón. Tú no debes cuidar más tu cuerpo que la gloria de Dios. Y Cristo prefirió morir de hambre si hacía falta, con tal de mantener el honor y la gloria del Padre intacto. Eso es lo que nosotros debemos entender como el testimonio de lo que Jesús utilizó esta palabra. Mira, es más importante entender qué es la palabra de Dios que cuidar de mi propio cuerpo. Por último, aquí vemos este cumplimiento perfecto del maná. Este cumplimiento del maná, como el Dios proveedor para el alimento espiritual, nos ilustra que la provisión fiel que Dios nos ha dado para nuestra vida espiritual no es un pan, es un hombre. Cristo es el pan del cielo. Así que no es el maná el que es la provisión de Dios para el hombre, sino lo que el maná apunta. ¿Y a quién apunta el maná? A Cristo como la palabra de Dios encarnada. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y su mayor expresión es Cristo, el Verbo de Dios. Así que el medio por el cual nosotros podemos ser salvados y podemos ser alimentados espiritualmente para vivir eternamente es por medio de una relación concreta con Cristo. El pueblo había crecido por medio de Esdras y Nehemías en que la palabra de Dios es importante. Esdras es el predicador que escudriñaba la Escritura para enseñarla. El pueblo de Israel tomó la prioridad de escuchar las Escrituras y a esos 400 años antes de que Cristo venga, el pueblo de Israel se convierte en un experto en las Escrituras, pero utiliza la Escritura como un medio para alcanzar la salvación por su conocimiento y por confiar en que ellos son capaces de cumplir la palabra de Dios. Utilizan la Escritura, la ley de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, y dice el pueblo de Israel, pues eso es lo que vamos a hacer, alimentarnos de su palabra, y toman la ley
y la convierten en un medio para alcanzar la salvación por sus méritos. Establecen normas de hombres y establecen la ley de Dios como para lo que no se dio, como un medio para salvación, y la ley de Dios no ha sido dada como el medio para salvación cumpliéndola. La ley de Dios ha sido dada para que sepamos que no podemos cumplirla, para que nos diga que somos pecadores y nos apunta a Cristo como nuestro maná. Por eso Juan capítulo 5, versículo 39, dice ahí Jesús a estos fariseos y escribas: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Esto es, ponéis la confianza en que cumpliendo las Escrituras podéis alcanzar vida eterna. Mira, la vida eterna no se alcanza por cumplir la palabra de Dios, porque nadie la podrá cumplir. Nadie va al cielo por ser bueno, porque nadie es suficientemente bueno como para cumplir los preceptos de Dios. No ha sido dada la ley para cumplirla, ha sido dada para que tú y yo sepamos que no podemos cumplirla y somos descartados del cielo. Entonces, ¿para qué debemos usar la Escritura? Dice el versículo 39. Las Escrituras son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Cristo. Las Escrituras apuntan a Cristo. El maná apunta a Cristo. Todo lo que sale de la boca de Dios apunta a Cristo. Así que confronta a Cristo a estos que ponen su confianza en la religión de la Escritura, en el cumplimiento de su obediencia para creer que ellos ya son justificados delante de Dios, cuando Jesús dice que Él es el alimento sobrenatural. Y por eso en Juan capítulo 6, Él alimenta a 5,000 personas que después vienen a buscarle. Y en el capítulo 6, versículo 22, esta multitud viene a buscar a Jesús y le dice a Jesús la verdadera razón por la que ellos vienen, versículo 26. Jesús les dice, versículo 26, Juan 6, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es decir, vosotros queréis seguir saciando de mi capacidad para proteger y satisfacer vuestras necesidades, pero a partir de ahí Jesús les va a confrontar con que deben buscar el alimento espiritual, no buscar aquel alimento que les quite de trabajar, de la opresión. Hay personas que vienen a la iglesia buscando alimento. Hay personas que vienen a la iglesia buscando que Dios les solvente algún tipo de necesidad económica o familiar o física, y está equivocado. Porque su principal problema no es ese. Su principal problema es que están muertos en sus delitos y pecados. Y por más satisfecho que tenga su estómago, sigue siendo un pecador delante de Dios que ha ofendido la santidad de Dios. Y que Dios, si viene en este momento, viene para traer la ira que merecen sus pecados. Y si esa persona muere en ese momento, su destino es el infierno eterno para siempre, sufriendo de la ausencia de toda gracia y bendición de Dios. Y ese sufrimiento no es injusto, es lo que merece. Así que tu problema no es la falta de alimento, ni la falta de trabajo, ni ninguna otra falta física o económica. Es la falta de vida espiritual. Por tus pecados estás muertos espiritualmente. Necesitas que vengas a aquel que es el maná de vida, que te provee del alimento espiritual para salvarte, para proveerte la salvación, la vida eterna. Así que, hermano, Él viene aquí, Juan 6, y Él está diciendo a partir de ahí, versículo 32, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Y yo te pregunto, ¿qué te promete Cristo a ti? Te promete lo que ya te ha dado y asegura que te dará por toda la eternidad. Una relación con Cristo como aquel que satisface tu necesidad espiritual y te provee de vida espiritual. Por eso continúa ahí diciendo, versículo 36, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y ellos le dijeron, pues danos de ese pan siempre. Y ellos no entendían que estaba hablando de aquellos que el Padre trae a Cristo para que Cristo les dé la provisión de la salvación. Versículo 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Así que todo lo que el Padre me da, toda la persona que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Por qué?
porque el Padre es quien me lo da. Esa es la respuesta, la única respuesta posible. El Hijo no echará a nadie que venga a Él, porque es aquel que el Padre ha traído. Entonces debemos vivir haciendo la voluntad del Padre y dependiendo de nuestra relación con Él como aquel que puede y es el único que satisface nuestra necesidad espiritual. Él nos provee de alimento espiritual y pueden leer todo este capítulo 6 como Cristo promete al vencedor que será saciado de vida eterna por medio de su relación con Cristo, como el alimento espiritual que está escondido. ¿Por qué dice que está escondido? Bueno, esa palabra escondido simplemente dice está oculto ahora mismo a los ojos. Yo le daré del maná que ahora mismo está escondido, pero es aquel que un día se manifestará como el maná, nuestra vida que está escondida en Dios, como Colosenses 3:3. Cristo es nuestra vida que está escondida en Dios. Así que si no has creído en Cristo como tu Salvador, vives pero estás muerto espiritualmente. Y la única manera de tener vida espiritual y tener una relación con Dios es por medio de tu dependencia en Cristo. Así que Cristo asegura su promesa de vida eterna por medio de una comunión perfecta con el Trino Dios. Y además le da un nombre nuevo. Esto es, le hace una promesa de que podrá entrar en el reino de Dios de una manera asegurada, acreditada. Esta piedrecita blanca con un nombre nuevo no es otra cosa que una acreditación. Llegan los deportistas, los periodistas o alguna persona a una convención donde están invitados personas que solamente pueden entrar autorizados y llevan una tarjetita con su nombre, ¿verdad? Y lo pasan por un torno y pueden pasar. Eso es lo que significa una piedrecita blanca con un nombre. Una acreditación única y personal para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa que solamente esa persona que se le da conoce el nombre? El énfasis no está en ese nombre que no se conoce. El énfasis está en que quien te da ese nombre nuevo es el que tiene la autoridad de darte ese nombre específicamente a ti. Y no podrás cambiarlo por otro, ni nadie te podrá dar el nombre, solo aquel que tiene autoridad para cambiar los nombres. Así que a esta iglesia, que estaban no aplicando la disciplina bíblica en esta iglesia, estaban permitiendo que aquí entraran cualquiera, se les recuerda, en el reino de los cielos solamente entrarán los que tengan una piedrecita blanca. Solamente entrarán aquellos que han comido del maná que da vida eterna. Aquí en la tierra uno puede ser miembro de una iglesia evangélica, posiblemente sin ser creyente. Pero en el cielo solamente los que Dios ha escogido salvar y han venido a Cristo arrepentidos por sus pecados son aquellos que están acreditados para poder entrar por esa piedrecita blanca que Dios tiene preparado. Vamos a orar. Señor, perdona nuestros pecados, porque a veces como el pueblo de Israel perdemos la noción de nuestro tiempo, de nuestra vida, de tu provisión, de tu cuidado. Señor, que vivamos hasta que tú vengas, Señor, con la conciencia de que necesitamos de ti, de la provisión de Cristo, del Evangelio, de tu palabra. Señor, que solo tú puedes traer vida eterna a un corazón que está muerto en sus delitos y pecados. Si hay alguien aquí que escucha este mensaje de que solo Cristo es el único Salvador que tú has provisto para él, Señor, si tú lo has escogido para salvación, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de arrepentimiento. Señor, que si alguien está aquí que confía en su fuerza, en su criterio, en su bondad, en su buena apariencia para estar en paz contigo y llegar al cielo, Señor, convéncelo de que está en un grave peligro, en un grave error. No hay nada que podamos hacer para poder ser perdonado y aceptado por ti. Señor, solamente por medio de la justicia de Cristo podemos estar delante de ti. Y no hay otro nombre dado desde el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo Jesús, el pan del cielo, nuestro maná escondido. En el nombre de Jesús. Amén.